Así que en este día yo quiero predicar un tema que es hijos de Dios. Voy a hablar sobre los hijos de Dios. Y vamos a ir al libro de Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 11. Vamos a estar leyendo, ¿verdad?, este pasaje tan hermoso, donde Dios nos habla, ¿verdad?, sobre quiénes somos los hijos de Dios. Así que dice así la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie nos engañe, el que hace justicia es justo y como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Bueno, qué hermoso mensaje, ¿verdad? Y aquí voy a hacer una oración para que el Señor, ¿verdad?, ponga en nuestro corazón esta palabra preciosa y la torne a Él con el fruto para lo cual hoy en este día la está poniendo en nuestros corazones. Que Dios trabaje, que Dios obre a través de su palabra, que Él moldee, que Él bendiga, que haga lo que tenga que hacer, que se haga su perfecta voluntad a través de esta palabra en nuestras vidas. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana y ponemos delante de ti, Señor, nuestras vidas. Y te pedimos que esta palabra que nos has entregado esta mañana, Señor, obre de una manera maravillosa en cada uno de nuestros corazones, Señor. Oh, Padre, aún aquellos, Señor, que no te han conocido, Padre, que esta palabra pueda tocar lo más profundo de sus corazones y que puedan entender que solamente tú, Señor, puedes darnos vida eterna. En esta hora, Padre, ponemos delante de ti este tiempo que vamos a estar ministrando tu palabra. Que seas tú a través de tu Santo Espíritu hablando en nuestras vidas, hablando en nuestros corazones. En el nombre precioso de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, pues aquí, ¿verdad?, el versículo 1 empieza hablándonos bien hermoso. Nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hermanos, qué hermoso saber que Dios es un Dios de amor. Porque si no fuera un Dios de amor, ya no estuviéramos nosotros aquí. Pero viene a mi mente, ¿verdad?, el pasaje que dice, ¿verdad?, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que a través de Él tengamos vida y vida eterna. Hermanos, qué precioso saber. Es precioso saber que aún el Padre permitió que se sacrificara a su Hijo para que nosotros fuéramos redimidos, para que nosotros fuéramos rescatados, ¿verdad? Porque el hombre, ¿verdad?, está perdido en el pecado, pero damos gracias a Dios, ¿verdad?, porque allá en el jardín del Edén, ¿verdad?, ya sabemos que Él creó al hombre y a la mujer, pero Satanás, como siempre, ¿verdad?, no estaba contento. Y sabemos, todos los que conocemos y hemos leído este pasaje, vemos como él va y le dice, ¿verdad?, le habla a Eva que come de aquel fruto, que no puede comer, porque sabemos que de todos los árboles de fruto podían comer, menos del fruto del bien y del mal. Pero ahí llega Satanás y empieza, ¿verdad?, a sugerirle que tome del fruto. ¿Y por qué?
Entonces vemos rápidamente, ¿verdad?, de que aquella mujer hace caso a la voz del enemigo y toma aquel fruto, y es lo que los hizo salir del jardín del Edén. Cayeron en pecado de desobediencia. Pero ¿por qué estoy tocando este versículo? Porque hay algo bien hermoso aquí, porque cuando el Padre estaba a punto de sacarlos del jardín del Edén, Él trajo una profecía, trajo una sentencia, ¿verdad?, que le dijo a Satanás: mira, del linaje de esta mujer saldrá un varón que tú le vas a dar el calcañar, pero él te va a dar en la cabeza. Aquí estaba hablando de Jesucristo. Por un hombre, por Adán y Eva, vino el pecado, pero por Jesús vino la redención. Vino a rescatarnos, vino a rescatar lo que se había perdido. Y damos gracias a Dios porque esto es el amor del Padre. El amor del Padre que no está dispuesto a perder lo que Él hizo a su imagen y semejanza. Por eso aquí dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Muchas veces las personas que van acercándose, que aceptan a Jesucristo y empiezan a caminar, a veces se quejan y dicen, ¿verdad?, bueno, parece que desde que yo empecé a caminar en los caminos del Señor, parece que va todo de mal en peor. Pero no es así. Claramente el versículo nos dice, ¿verdad?, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hermano, la palabra de Dios dice: si al palo verde le hicieron leña, ¿qué esperamos nosotros los palos secos? Si a Él no lo respetaron, si a Él lo mataron, pero gracias al Padre que Él resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre, y desde ahí intercede por cada uno de nosotros. Pero yo lo que quiero enfatizar es aquí el amor que el Padre tiene por nosotros, que aún siendo pecadores, aún siendo malos, hermanos, ¿cuántos de nosotros el Señor llegó a nuestras vidas cuando estábamos en delitos y pecados? Aún nosotros decíamos que no teníamos perdón de Dios por todos los pecados que habíamos hecho delante de Él, pero aún así Dios se plació de nosotros, nos llamó, nos alcanzó, nos perdonó y empezó, hermanos, la obra que Él hasta ahorita sigue haciendo. Está perfeccionando nuestras vidas para que podamos un día estar con Él. Entonces, hermanos, valoremos el amor del Padre, valoremos esto. Nadie da a su Hijo por otros, mas sin embargo el Padre, que es el Señor de todo el universo, dio a su Hijo unigénito, que es también de Él todo el universo. Él lo creó, Él lo hizo para Él. Él bajó aquí y se hizo carne, se hizo pecado, para que tú fueras salvo, para alcanzarte, ¿verdad?, y redimirte. Y luego sigue diciendo: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué hermoso saber que un día tendremos la semejanza que tiene Jesús. Yo a veces, ¿verdad?, me gozo con aquel pasaje cuando dice que Jesús resucitó y los apóstoles estaban asustados ahí en el aposento el alto, ¿verdad? Y dice que aparece Jesús, no toca la puerta, hermano, sino que atraviesa las paredes. No toca la puerta, atraviesa las paredes. Mire, qué hermoso, y se presenta ante ellos, y es algo sorprendente, ¿verdad? Hermanos, esa naturaleza, esa naturaleza vamos a tener nosotros cuando nosotros vayamos a la presencia del Padre. Por eso les dice aquí, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Qué cosa tan hermosa, la esperanza. Muchos nos dicen que somos unos locos, que somos unos tontos, que estamos perdiendo el tiempo. No estamos perdiendo el tiempo, sino que hay una esperanza viva en nuestros corazones de que un día vamos a estar junto con Jesús
delante del Padre. Aquí lo dice su palabra. Ahora no somos, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no, porque Él no ha venido. Él no ha venido. Oiga, dice la palabra de Dios que cuando Él venga en las nubes, los muertos resucitarán primero, tomarán sus cuerpos, aún estén en el polvo, sus huesos sean polvo, lo que sean, los huesos estén ahí, Él les va a dar vida y los va a levantar. Y dice que van a ser los primeros en llegar a su presencia. Y detrás de ellos, los que estamos en vida, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo no vamos a estar contentos y abrazados a esta esperanza, a esta promesa viva? Y luego sigue diciendo, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Ahí está. Ahí está. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ahora entienden por qué nosotros perseveramos y nos abrazamos al Señor. Perseveramos y perseveramos porque tenemos una esperanza viva, que ya no tarda el Señor por su pueblo, porque le veremos tal como Él es. Él es el único que tiene la divinidad, la naturaleza humana por su madre y la naturaleza divina por Jesús, por el Padre. Nosotros vamos a tener esta naturaleza cuando Él venga y nos, ya sea que resucite primero los muertos y los que estemos en vida seamos transformados. Créamelo, que sentimos que el Señor está a las puertas. Veamos las cosas que están pasando alrededor del mundo. Esta esperanza debe de ser una esperanza viva en nuestros corazones, que nos haga guardarnos hasta que llegue el momento que Él venga por su pueblo. Y luego sigue diciendo en el 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tenemos que ir día a día santificándonos, purificándonos. ¿Sabe qué es todo esto? Hacer a un lado las cosas malas que hacíamos, las cosas malas que a veces el enemigo viene y nos susurra que podemos hacer. Sí, tenemos la libertad de hacerlas si queremos, pero también tenemos ese libre albedrío de que si no queremos hacerlas, no las vamos a hacer. Sí, me está entendiendo. Es como decirle yo a usted que tengo un fuego aquí y le diga, mete la mano, ¿verdad que no la va a meter? Porque tiene el consciente de que si la va a poner en la lumbre, se va a quemar. ¿Verdad que sí sabemos de definir qué es malo y qué es bueno? Pues así es el pecado. Nosotros sabemos diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Pero ¿por qué perseveramos en el pecado? A veces persevera en el pecado a veces porque no se tiene a Dios en el corazón. Porque para que podamos vencer todas estas cosas, necesitamos reconocer que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, que Jesucristo es el Salvador. La palabra dice claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si no tomas ese camino, nunca vas a ver tu vida transformada. Por eso es que muchos que estamos en el camino del Señor hemos sido transformados. Y a veces la gente se acuerda de lo que éramos en el pasado. Pues déjame decirte que esa obra la está haciendo el Señor a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo te invito a que desees esto. Llegó un momento en que dije, estoy cansada de esta vida. Si yo volviera a nacer, no volvería a cometer los mismos errores. Pues déjame decirte que yo lo dije una vez, y déjame decirte que Dios me dio esa oportunidad de cambiar mi vida. La vieja Adela quedó ya atrás para hacer una nueva Adela, y todavía está trabajando en mi vida. No quiere decir que soy perfecta, pero en estos 41 años que he caminado de la mano del Señor, Él ha hecho cosas maravillosas, no solamente en mí, en mi familia, en mis hijos. El Señor ha cumplido promesas, profecías, palabras que me ha dado. Él las ha cumplido. ¿Cómo no me voy a abrazar de Él? ¿Cómo no me voy a tomar de la mano de Él? ¿Cómo no me voy a esforzar en cambiar? No voy a cambiar sola porque necesito su Espíritu Santo. Pero para eso necesitas a Jesucristo
reconocerlo como el Señor y el Salvador, que venga a tu vida para que pueda venir el Espíritu Santo para redención. Y luego sigue diciendo el 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Vemos las leyes terrenales. ¿Por qué está mucha gente en la cárcel? Porque infringieron leyes, hicieron cosas malas. ¿Sí o no? ¿Ven? Sabemos que el ser humano sabe lo que es bueno y lo que es malo. Entonces imagínense, si en lo terrenal sabemos lo que es malo, cuánto más en las cosas espirituales. Pero para poder dejar lo malo en las cosas espirituales, hermanos, necesitamos el poder del Espíritu Santo enviado por el Padre, a través del Padre. Nosotros tenemos que entender que solos no podemos. Necesitamos a Jesús y necesitamos su Espíritu para que seamos transformados, para que seamos cambiados, para que podamos dejar el pecado completamente, que Él no se enseñoree ya más de nosotros, sino que tengamos ese dominio propio para poder decir no a las cosas que sabemos que no debemos de hacer. Y sigue diciendo 5, y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Entonces, ¿quién es el que va a quitar los pecados de nuestra vida? ¿Quién? Jesús es el único que puede perdonar nuestros pecados. Del momento que tú vengas a Él, en el momento que tú reconozcas que estás mal, que has pecado y le pidas perdón a Jesús, en ese momento vas a volver a nacer de nuevo. Vas a volver a nacer de nuevo en esta forma, en que vas a empezar una vida nueva, caminando en los caminos del Señor, que vas a ser guiado por su palabra y su Espíritu Santo. Si a mí me cambió, te va a cambiar a ti. Te va a transformar a ti. No importa la edad que tengas, no importa cuánto has pecado, cuántas cosas malas has hecho. Déjame decirte que en la Biblia hay una historia bien hermosa en los hechos de Pablo. Pablo era un hombre, un religioso, que se dedicaba a apresar a los verdaderos cristianos porque él pensaba que era lo correcto. Pero un día iban camino, dice, en un camino arriba de un caballo, cuando iba persiguiendo a cristianos para entregarlos, hermanos, a los coliseos, a que los crucificaran, a que los quemaran, cuando oyó una voz del cielo que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué tremendo, ¿verdad? Y dice que del impacto cayó a tierra. Y déjeme decirle que el resplandor y la voz que se escuchó, se quedó ciego. Lo tuvieron que llevar al siguiente pueblo. Y hermanos, ahí meditando, él escuchó la voz de Dios. Tuvo un encuentro con Jesús. Tuvo un encuentro con Jesús. Porque cuando lo llevaron al pueblo y estaba ahí donde estaba, ¿verdad? Dentro de aquella casa, había un cristiano. Y ahí el Espíritu Santo le habla y le dice: ve a tal parte y vas a orar por un tal Pablo. Todo el mundo lo conocía, que era un hombre perverso, que era un hombre malo, un hombre que mataba a cristianos. El cristiano dijo: Señor, pero es que Él es el que... Y le dijo: ve, porque yo te envío. Qué cosa tan hermosa. Aquel varoncito cristiano llega a donde está Pablo, ora por él, y ¿qué cree? Le cae toda la ceguera, y ahí mismo recibe a Jesucristo, ahí mismo lo bautizan y se levanta para servir a Dios. ¿Quiere que le diga quién es ese gran hombre? Es el que escribió todas las epístolas del Nuevo Testamento. Dios está esperando por ti, porque tú no sabes lo que Dios va a hacer a través de tu vida. Dios te ha dado muchos talentos, y no creas que te los ha dado para que se los des al mundo. Te los ha dado para que tú los puedas dar en las cosas, en su obra. Tú no tienes idea lo maravilloso que es poderle servir a Dios. Este hombre entendió esto, por eso él le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Así le contestó. Cuando Jesús le dice:
¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Al perseguir un cristiano, usted está persiguiendo a Dios. Por eso le dijo eso. Entonces él le dijo, le contestó, ya impactado, ¿verdad? Le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y ya es cuando le da las instrucciones que se vaya a tal lugar y allí esperen. Hermanos, qué maravilloso. Si tú te crees que Dios no eres digno de que te perdone Dios por todas las maldades que hayas hecho, déjame decirte que Dios es de un amor tan grande, que te hizo a su imagen y semejanza y no va a permitir que tú te pierdas en las manos del Satanás. Él no va a querer que te pierdas en el infierno, porque tú no fuiste hecho para ir al infierno, fuiste hecho para ir a su reino. Amado hermano, escúchame, escucha, permite que esta palabra te traiga convicción a tu corazón y puedas entender que has sufrido porque has querido, porque no estás caminando correctamente, no estás yendo hacia el blanco perfecto que es Jesucristo. Y luego sigue diciendo el 6, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Se fijan? Se burlan de nosotros, lo que quieran, hacen, dicen, y bueno, nos menosprecian, y hasta andan cerrando las iglesias, porque no han conocido a Jesucristo, menos al Padre. Por eso es que hacen todo lo que hacen. La gente que hace maldades no tiene a Jesucristo en su corazón. ¿Sabe a quién tiene? Al diablo en su vida. Por eso es que ellos hacen lo malo. Pero cuando tú estás verdaderamente en Cristo y el Espíritu Santo está ahí para guiarte a toda verdad y a toda justicia, tú vas a hacer lo correcto, no lo incorrecto. Tú vas a decidir por hacer las cosas buenas y no las malas, porque no se conoce cuando Dios está en la vida de uno. Vamos a hacer siempre lo correcto, vamos a hacer la justicia, porque Él fue justo, Él nos justificó. Ahora nosotros tenemos que trabajar en justicia, hacer justicia. Y sigue diciendo el 7, hijitos, qué hermoso nos está hablando, hijitos, hijitos. Nadie nos engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Se fija? No podemos estar dentro de la iglesia y decir que somos cristianos y andemos haciendo injusticias. Muchas veces queremos nosotros vengarnos, hacer nuestra propia venganza, nuestra propia justicia. Déjame decirte que la palabra de Dios dice, dejadme a mí la venganza, yo daré el pago por ello. Tú no tienes por qué andar detrás de la gente, tú entrégasela a Dios. Nuestra responsabilidad es perdonar y entregarle al Señor a las personas para que ellos también tengan una oportunidad como la tuvimos nosotros. Cuando llegamos a los pies de Jesús no éramos nada bueno, habíamos hecho un cochinero, andábamos en pecados horribles, pero aún así con su amor nos recogió y empezó a restaurarnos y empezó a limpiarnos. ¿Tú crees que aquel que te ha hecho cosas malas no tiene la misma oportunidad? Pero ¿sabes por qué a veces no la tiene? Porque nosotros somos malos a veces, no dejamos que el amor de Dios salga, aflore a través de nosotros para poder tocar a aquel que está perdido. Se nos olvida de dónde nos sacó Dios. Se nos olvida de dónde nos sacó Dios. Y empezamos a querer jalar la vieja vida, a querer odiar, a querer, no sé, destruir la vida del semejante. Cuando la palabra de Dios dice, ama a tu semejante como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo dejó en un solo mandamiento. 2, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si no lo estamos haciendo es porque verdaderamente Jesús no está entronado en tu corazón, porque Él es amor y el amor sobrepasa todos los límites. Y luego dice aquí, hijitos, no se engañe, nadie nos engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo, el que practica. Qué tremendo está este versículo, para mí me impactó cuando yo lo vi por primera vez.
El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Déjame decirte que el diablo tiene una meta, es destruir toda creación de Dios. Tú eres creación de Dios. Pero ser hijo de Dios es cuando tú reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Cuando tú reconoces que has pecado y te arrepientes y le pides perdón a Jesús y le pides que venga a tu vida para que pueda venir el Espíritu Santo y te pueda ayudar a rechazar todas las cosas malas que te llevaron por un mal camino. Claramente aquí dice a cuál bando pertenecemos. Fíjese, claramente dice, el que practica el pecado es del diablo. A mí no me vengas, hay gente que me dice, no, todos somos hijos de Dios, perdóname. No todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios son aquellos que han dejado el pecado, que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y el Espíritu Santo ha venido a ellos para redención, para restaurarlos. Es por eso que hemos dejado el pecado. Es por eso que mucha gente se fija y dice, oye, que no era aquel el drogadito, que no era aquel la prostituta, no era aquel el ladrón. ¿Por qué nos hemos redimido? Porque el Espíritu Santo vino a nuestras vidas a través de Jesús. Tienes la oportunidad. Pero a veces nosotros vamos y les invitamos y no quieren. No quieren, porque es más fuerte su pecado que el amor de Dios en sus vidas. Pero nosotros vamos a seguir insistiendo, no vamos a desmayar, porque tú eres creación de Dios. Y algo que hizo Satanás desde un principio fue destruir lo que Dios hizo a su imagen y semejanza, Adán y Eva. ¿Dónde empezó a destruirlo? En el jardín de Edén. Y desde entonces tiene esa comisión de destruir a todo ser humano que venga a habitar este planeta. ¿Sabes por qué? Porque él ya no tiene la oportunidad, porque él ya está perdido, él ya no puede, él ya está condenado para el infierno. Él está condenado para el lago de fuego, para una eternidad. Pero tú y yo tenemos la oportunidad, pero nosotros, tú y yo tenemos que tomar la decisión. ¿Cuál camino queremos? Si has estado en el malo, entonces ven a los caminos de Dios, pídele perdón y dile que te ayude a salir de esa situación. Y verás tú cómo Dios va a transformar tu vida y te vas a gozar, porque ahí es donde se ve. Ahí se ve la fidelidad de Dios, la claridad de que Dios está vivo. Está vivo, solo que no se ha presentado porque su Espíritu Santo da testimonio de él. El Espíritu Santo va transformándonos y nos va dando una vida nueva. Y luego ya me gusta como dice aquí, voy a volver a repetir, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo desde el principio, peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Por qué crees que el ministerio de Jesús empezó echando fuera demonios? ¿Por qué crees? Imagínate cómo estaban en los tiempos que bajó Jesús. Sabes que la mayor parte echó demonios de la gente porque estaba saturada de demonios. El pecado le da una puerta legal a los demonios para que entren a habitar y para que hagas cosas que a veces tú dices, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hago? Porque le diste cabida. Y el único que te puede rescatar, el único que te puede sacar de ahí es Jesús. Por eso dice la palabra de Dios, yo he venido para deshacer las obras del diablo. Él vino para rescatar lo que se había perdido. Dio su vida por ti. Él permitió que los látigos le destruyeran todo su cuerpo, los clavos, todo lo que él sufrió en el Calvario, lo hizo por ti y por mí. ¿Por qué pues menospreciamos? Viene la Semana Santa y en vez de meditar todo lo que hemos hecho en todo el año, ¿sabes lo que hacemos? Nos vamos a la playa a tomar, a andar desnudos, a andar haciendo cosas que provocan otras cosas. Cuando, dime, ¿eso es una redención? ¿Eso es reconocer que estamos en pecado? No. El que
reconoce que está en pecado y se acerca a Jesús, su Espíritu Santo viene sobre él. ¿Y sabes qué hace el Espíritu Santo? Te aparta completamente del pecado. Así como lo hizo en mí. Yo soy un testimonio de que Dios transformó mi vida. Y mis hijos son un testimonio. Dios transformó la vida de ellos. Y dice aquí, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Quiero regresar un poquito aquí a este texto que dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Quiero darte un pequeño testimonio de mi vida, Yo di, en una de las predicaciones, di un testimonio, pero hoy voy a dar otro. Y este también fue en los primeros días que yo me convertí. Porque yo sentí el deseo de suicidarme. Porque yo estaba en depresión. Sabe que yo trabajaba, en el trabajo donde yo estaba en un buen trabajo. Y le doy gracias a Dios porque mi jefe fue el que me dijo, busca a Dios. Y lo empecé a buscar por todos lados, por todos lados. No tienes idea todo lo que yo hice, a buscar a Dios. Pero ¿sabes una cosa? Dios me buscó a mí. Porque allí mismo, en la oficina donde yo estaba, Dios acercó a una mujer que era una cristiana y ella vio mi decadencia, ella vio cómo estaba yo depresiva, estaba mal, muy mal, ya no trabajaba. ¿Sabe quién me hacía mi trabajo? Mi jefe, porque me estimaba. Pero llegó un momento en que me dijo, Adela, tienes que volver en sí. Tú no puedes seguir así, vas a perder tu trabajo. Y en eso entra esta mujer que nos la mandan allá a la oficina. No fue casualidad, fue plan de Dios. Y esa mujer me empezó a hablar de Dios. Al principio la rechacé, al principio me dio coraje que me hablara de Dios, porque los que estamos en pecado, que estamos bien endemoniados, hermanos, no aguantamos esa gente, no la soportamos, quisiéramos hasta pegarles, maltratarla. Hermano, yo fui una de ellas, pero gracias a esa mujer valiente que me soportó y me toleró, empezó a guiarme por la palabra de Dios. Quiero decirte que en ese tiempo a mí me decían, Adela, te tienen trabajada con hechicería. Tú tienes que ir a un lugar de estos. Y tienes que ir a un lugar de estos. Te tienen trabajada con hechicería. Créamelo que fue. No, hombre, usted hubiera visto, fue peor. Pero en eso me convierto, me bautizo en agua. Y a los días, a la siguiente semana que me bautizo en agua, me bautiza el Espíritu Santo. Fíjense, hubo un evento y en ese evento me bautizó el Espíritu Santo. Una cosa maravillosa. Es que el Señor sabía mis necesidades. A partir de que me bautizó el Espíritu Santo, escúchame bien, estando en mi recámara con mi esposo, llegaban los demonios y me empezaban a ahorcar. Yo los veía. Si alguien dice que no existen, yo soy un testigo de que sí existen. Llegaban y me ahorcaban de la garganta. Para esto quiero decirle que mi madre se convirtió junto conmigo, ¿verdad? Luego voy a dar el testimonio de ella. Y sabe una cosa, cuando a mí me estaban ahorcando en el cuarto, que ya no alcanzaba respiración, el Espíritu Santo le hablaba a mi madre y le decía, sube porque tu hija está peleando con demonios. Subía mi madre y ¿sabe lo que hacía? Pues abría la puerta y me veía ya morada. ¿Y sabe qué hacía? Levantaba sus manos y decía, ¡hay poder en el nombre de Jesús! Me soltaban. Y luego a los días volvían a levantarme de la cama para que fuera al baño y agarrar las navajas y me cortar. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo no me quiero cortar las venas? Decía yo. Era la fuerza de los demonios, de hechicería que había en mi persona, que querían que yo me suicidara. ¿Sabe por qué? Porque si yo me hubiera suicidado me voy directo al infierno. Entonces cuando yo estaba luchando que me cortaba y que no me cortaba, porque ellos tienen mucha fuerza, ellos tienen la fuerza de 5 hombres, un solo demonio de 7. ¿Sabe? Otra vez le hablaba el Espíritu Santo a mi madre y le decía, sube porque ya está otra vez ella. Y mi mamá subía corriendo y empezaba, ¡hay poder en la sangre de Jesús! Me soltaban y caía al piso.
Oye, ma, así estuve como 3 meses. Para ti que te gusta andar en estas cosas, vale más que te arrepientas y le pidas perdón a Dios. Porque hay demonios en tu vida y tú tienes que venir a Jesús para que pueda Él deshacer toda obra del maligno. Porque estos son trabajos de Satanás, que sabe que va a tener a esa persona bien esclavizada. Pero Dios, que es tan bueno, tan amoroso, a pesar de todas las cochinadas que andaba haciendo, Dios me rescató, Dios me empezó a limpiar, Dios empezó a restaurar. Él mismo dice en su palabra que lo que Él empezó lo va a perfeccionar. 41 años y aquí estoy de pie, alabando y glorificando el nombre del Señor, sirviéndole. No me importa que tenga 71, 72, 80, mientras pueda caminar y pueda hablar. Yo voy a predicar la palabra, yo voy a servirle a Dios, porque ese es un deleite para mí. Estoy tan agradecida por todo lo que ha hecho por mí, mi familia, que no tengo con qué pagarle. Mira, cuando tú conoces y tienes esa comunión con Dios, no hayas ni qué hacer por Él. Porque Él, su amor es tan grande que a veces muchos no lo entienden, no lo comprenden y lo menosprecian. Dice la palabra: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¡Qué tremendo! La simiente de Dios está en él. Pero para que esté la simiente de Dios en ti, necesitas reconocer, renunciar a tu pecado. Necesitas reconocer, tú tienes que venir a Jesús y decirle: perdóname, Señor Jesucristo. Perdona todos mis, no importa cuántos pecados hayas hecho, así sean los más horribles, pero pídele perdón. Tú estás a punto de que Dios, ¿verdad?, te perdone y te dé su Espíritu Santo para que puedas vencer y puedas salir de ese estado de pecado en que te encuentras. Para Él no hay nada imposible. La palabra de Dios dice que el que cree, nada le es imposible. Porque el que quiera acercarse a Él tiene que tener fe. ¿Y sabes cómo viene la fe? A través de su palabra. Por eso estamos predicando. Por eso no dejamos de predicar. Porque este es el alimento al alma. Dice la palabra de Dios que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que emana de la boca de Dios. Esta es la palabra que día a día hay que estar comiendo, día a día hay que estar leyendo, meditando en ella, porque es a través de ella que Dios te va a ir guiando, te va a dar consejos, te va a dar estrategias, te va a dar todo lo que necesitas, te va a dar la cobertura, la unción, para que nada malo te acontezca. Tú no tienes idea cómo Dios nos ha protegido. El Padre nos ha dado Jesús, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado ángeles. Ángeles de guerra, ángeles ministradores, ángeles guardianes que están alrededor nuestro, cuidándonos, protegiéndonos, peleando por nosotros, pero solamente por los redimidos, por los que han reconocido que Jesús es el Señor, que Él es el Salvador del mundo. Luego sigue diciendo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y esto es para todos, para hermanos y no hermanos. Porque aún dentro de las iglesias hay gente que se aborrece, hay gente que no se ama, hay gente que quisiera destruirse, hay gente que chismea. Hermanos, debemos de dejar esto porque los tiempos son difíciles, son peligrosos. Quizá estamos en los dolores de parto. ¿Sabe lo que va a pasar después de los dolores de parto? Viene el arrebatamiento. Todo por un coraje, por un resentimiento, por una venganza. ¿Vas a perder que seas levantada para irte con el Señor al cielo? Ya no es tiempo de odiar, es tiempo de amar, es tiempo de perdonar, es tiempo de hacerse al lado de los hijos de Dios. No podemos darnos el lujo de darle una puerta legal al diablo por la cual él pueda entrar y empiece a hacer estragos en nuestras vidas. Si yo deseo algo malo, aún siendo cristiano, deseo algo malo para mi hermano, yo le estoy abriendo una puerta legal al diablo y el diablo no me va a respetar. El diablo le va a decir a Jesús: mira, esta está pecando, es mío. No, mucha gente cree que porque has recibido a Jesús, no, tiene que cambiar tu vida. Tiene que cambiar tu carácter. Pídele a Dios que te cambie, que te ayude. Él te
te va a cambiar. Él no nos puede dejar como nos encontró. Él mismo lo dice en su palabra. Que lo que Él no puede dejarnos así. Nos ama tanto que no nos puede dejar así. Porque si nos dejara así no podemos entrar a su reino. Y si quieres entrar al reino, tienes que empezar a sacudirte de todas esas cosas. Y dejar que el Espíritu Santo transforme tu vida. Clarito dice aquí, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué bando estás? ¿En qué bando estás? Si estás haciendo cosas malas, déjame decirte que me da tristeza decirlo, pero Satanás tiene secuestrada parte de tu vida. Pero estás haciendo todo lo justo, no importa cuánto sufras. Si sufrimos por lo justo, por la justicia, mano, déjame decirte que premios, no sé, galardones, cosas grandes y extraordinarias nos esperan allá arriba. Aquí sufriremos momentáneamente y no por mucho tiempo, pero allá vamos a gozar por toda la eternidad. Y sigue diciendo, termino, porque, dice aquí, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Se fijan? Que nos amemos, ¿qué? Unos a otros. Si los 10 no pudimos cumplirlos, nos la puso fácil. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo, con todo. ¿Y el segundo qué? A tu prójimo como a ti mismo. Si tú no estás cumpliendo con amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿estarás bien? ¿Estaremos bien? ¿Estaremos bien? No. Estamos peligrando que nos queremos. Y usted sabe lo que va a pasar si nos quedamos. Usted sabe. Mucha gente está temblando porque piensan que les va a tocar que les pongan el chip. Pero déjame decirte que yo creo que no nos van a alcanzar a poner, porque a las puertas Jesucristo está. Véalos cómo las cosas están alrededor del mundo. Tanta maldad que ya topó. Ya Dios dijo hasta aquí. Hasta aquí. Estos son juicios, pero fíjate una cosa bien hermosa. Si usted te fijas allá, vas a Apocalipsis donde dice, por cuanto has guardado, ¿verdad?, mi palabra, dice, yo te guardaré de la ira que viene, ¿qué?, a los moradores de la tierra. Y si te fijas con Moisés, con Noé, también le dijo, lo libró de la ira que venía allí a Sodoma y Gomorra. A Noé lo libró de la ira que venía, sobre todo lo protegió a él, como protegió a Lot con su familia. Entonces nosotros, hermanos, no vamos a entrar en la ira que viene, pero necesitamos guardar nuestro corazón. Debemos, como dice al principio, ¿verdad?, mirar cuál amor ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso dice, pero más adelante por ahí dice, ¿verdad?, que debemos de guardarnos, de santificarnos, de ser puros como Él es puro. Entonces, hermanos, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Solos no podemos, pero el Espíritu Santo nos va a ayudar. Es tiempo de buscar al Espíritu Santo. Es tiempo de pedirle perdón por el tiempo que lo ignoraste. Es tiempo que tenemos que buscar, porque Él es el que nos va a llevar a la presencia. Él es el que nos va a cambiar, a transformar. Él es el que nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Si tú le has fallado a Dios como cristiano, ese es el tiempo de que tú le pidas perdón al Señor y le pidas al Espíritu Santo que restaure esas áreas de tu vida que el enemigo pues ensució, influenció. Amén. Pero si tú todavía no recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, pues ven y pídele perdón a Jesús. Pídele, pero reconoce que has pecado. Si tú no reconoces que has pecado, no es. Lo más correcto es venir y arrepentirte. Y dar frutos dignos de arrepentimiento, dijo Juan el Bautista. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjate bien, se ha acercado. Se ha acercado, está cerca de ti, pero de ti depende que tú entres al reino. Pero es a través de Jesús, reconociendo todas las maldades que hiciste de aquí para atrás,
No necesitas decírselo al mundo, solamente a Él. Ahí en tu intimidad, en tu cuarto, en el baño, donde tú quieras, donde puedas estar solo y decirle, Señor, me arrepiento, aquí estoy. Perdóname. Y dame la oportunidad de caminar por tus caminos. Dame tu Espíritu Santo para que Él me restaure, para que Él me transforme, para que Él me libere, para que Él haga lo que tenga que. No terminé de decirles. Después de esas luchas, el Señor me liberó. No tiene usted idea. Por andar pisando esos lugares, había un demonio que por mucho tiempo hizo que yo como cristiana me comportara como pagana, como una persona incrédula. Pero Dios que me ama tanto, me llevó a un lugar donde allí ministraron liberación y ahí yo lo palpé, yo lo viví. Salió hablando ese demonio diciendo, soy un demonio de pactos. Un demonio de pactos fue cuando yo pisé ese lugar. Pero Dios que es tan amoroso y tan bueno, sacó ese demonio y me hizo libre. Por eso yo le sirvo. Por eso yo le sirvo. Por eso no me canso. A veces me dicen, ya tiene 71 años, cuídese. Pero sabes una cosa, si me he de morir sirviéndole al Señor, que sea así. Pero aquí, hasta aquí, Dios me ha dado la fortaleza y me ha cuidado y me ha provisto. Y yo alabo a mi Dios y no voy a dejar de predicar de Él, porque muchos como yo al principio están ahorita. La única puerta, la única salida es Jesucristo. Dios me los bendiga, hermanos. Dios me los bendiga y le pido a Dios que esta palabra taladre hasta lo más profundo de tu corazón. Seamos cristianos o no cristianos, que la palabra venga y nos haga libres, porque la verdad nos hará libres. Voy a hacer una oración. Padre, te alabamos y te glorificamos en esta preciosa tarde. Y te damos gracias por tu presencia, Señor. Porque eres tú, Señor, hablando a nuestros corazones, sacudiendo nuestras vidas, haciéndonos saber que no ha sido en vano el que tú nos hayas rescatado donde nos encontrábamos. Que lo que has hecho en nosotros ha sido grande y todavía está por hacer más cosas en nuestras vidas. Mi Dios, que esta palabra haga un milagro en cada uno de nosotros. En esas áreas donde te necesitamos, Señor. En esas áreas donde hemos batallado, donde no hemos podido vencer, Padre. Oh, Espíritu Santo, ven y haz un milagro. Un milagro en nuestra vida espiritual. Que podamos ser buscadores, que podamos ser hacedores, que podamos ser hombres y mujeres llenos de la plenitud del Espíritu Santo. Para que podamos hacer la voluntad del Padre y podamos cumplir los propósitos para que Jesús pueda presentar una iglesia ataviada, sin manchas, sin arrugas, sin tacha. Queremos estar en las bodas del Cordero, Señor. Queremos estar delante de ti, Señor, que nos puedas decir, oh buen siervo, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Queremos oír esas palabras, Señor. Mira, está difícil. El enemigo está atacando duro. Pero yo sé que tú nos estás cuidando. Tú nos estás dando día a día la victoria. Gracias por esta palabra, Señor. Porque ha llegado a mi corazón y sé que ha llegado al corazón de los que van a escuchar, los que están escuchando. Gracias. Bendice a tu pueblo, bendice a aquellos que no te conocen, que puedan acercarse a ti, Señor, y puedan reconocer que te necesitan, Señor. Bendice a tu pueblo, bendícelo de una manera muy especial, más en estos tiempos peligrosos, Señor. Ahora te pido, Señor, por todos aquellos que tienen necesidades espirituales, morales, físicas, financieras. Yo sé que tú eres un Dios de milagros y de prodigios. Suple cada necesidad en cada uno de tus hijos. Yo vengo con todo el poder y la autoridad de Jesucristo a atar y a desarraigar, a derribar todo argumento que el diablo haya levantado en contra de tu pueblo. Le derribamos todo argumento, toda arma forjada
que ha lanzado contra tu pueblo. La cancelamos, lo anulamos, lo desarraigamos, lo arruinamos, lo hollamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Y yo declaro, Padre, por fe en tu nombre, que la victoria está dada a tu pueblo, Señor. Ahora te pido, Señor, por aquellos que no te han conocido, que apenas están escuchando, que ellos te puedan recibir como el Señor y el Salvador. Que ellos puedan tomar la decisión sabia de decir: Señor Jesucristo, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, y me arrepiento de todos mis pecados. Yo te los entrego para que tú, Señor, los lances a lo más profundo de la mar. Dame tu Espíritu Santo. Dígale, dígale. Y yo sé que va a empezar un camino de lo sobrenatural, un camino de milagros y maravillas y proezas. Ahora, Señor, yo te doy gracias por todos aquellos que han estado en estos días, Señor, estos 3 meses, respaldando, Señor, los gastos de esta obra, Padre. Bendíceles y multiplícales al 100 por 1 todo lo que ellos han sembrado en el alfolí. Bendíceles, multiplícales, Señor, porque han suplido las necesidades de tu obra, Señor. Quizá no todas, pero, Señor, ahí está ese pueblo fiel, perseverando, creyendo que no lo hace a nosotros, sino a ti, Señor, a ti. En el nombre precioso de Jesús, bendícelos de una manera extraordinaria, para la gloria de tu nombre. Amén.